Hermanos, hermanas, siempre es un privilegio estar en la casa del Señor para alabar su nombre y para escuchar su palabra. Hemos dicho siempre que la mayor importancia de oír la palabra de Dios es que podamos comprender, que podamos entender. Porque el entendimiento trae dirección sabia. Amén. Decisiones sabias. Hoy nos sentimos muy privilegiados porque ustedes vieron en la batería a ese gigante que estaba ahí. Mi hermano Juan. Está muy lejos por allá. Este hombre fue el que enseñó a Fares a tocar la batería. Fares era un bichito y se acercaba. Bueno, para que usted vea lo que es la pasión por las cosas, ¿verdad? Fares entraba al culto con nosotros y se sentaba al lado de Juan Antonio para él verlo tocar la batería. Todo el tiempo ahí. A los pocos meses está Fares dándole la batería y cosas. Entonces, ¿qué hizo Juan Antonio? Comenzó a enseñarlo. Dice, este niño tiene habilidad para eso. Gloria a Dios, tienes meca. Hoy Juan Antonio vino a cubrir a Fares mientras está de vacaciones, ¿verdad? Fares está en Estados Unidos y quiero que lo lleven en oración para que el Señor Él permita que Dios lo dirija por allá. Porque decimos, la gente dice erróneamente, Señor, tome el control, pero está equivocado. Dios tiene el control de todo. Lo que debemos decir es, Señor, ayúdame a estar bajo tu control. Señor, ayúdame a mí a reconocer tu gobierno. La oración del Padre nuestro, Jesucristo, dice, venga a nosotros tu reino. ¿Sabe qué significa reino? Gobierno. Muchos hacen esa oración y no tienen ni idea de lo que están diciendo. Lo primero que se pide en oración es, venga tu gobierno a mi vida. Dios quiere que el hombre espontáneamente desee ser gobernado por él. Así como espontáneamente quieren que los gobierne el enemigo, obedeciendo a sus voces para hacer toda clase de pecado. Así Dios quiere que voluntariamente el hombre diga, Señor, gobiérname. Y que nos sintamos mal con nosotros mismos cuando vemos que estamos desoyendo el gobierno de Dios. Entonces sí, Dios quiere dirigir nuestras vidas, pero debemos concedérselo. Un Dios tan grande, Él sí tiene el concepto, ¿verdad?, de lo que es el respeto a la dignidad del hombre que Él ha creado. Él le dice, sígueme. ¿Quieres seguirme? Sígueme. No lo obliga a garrotazo. Así es que, gloria al Señor. Y también quiero agradecer la presencia acá de mi hermana y su familia. Mi hermana Angelina, Dios te bendiga. Nicole, Jennifer, gloria a Dios. Es un honor para mí, un privilegio. Porque fíjese que alguien dijo que si usted quiere saber si un predicador tiene algún crédito, vea si su esposa escucha el mensaje o vea la reacción de ella. Y si mi familia se atreve a venir aquí a verme predicar, yo creo que eso me honra. Gracias. Gloria al Señor. Ay, santo, que mis sobrinas aman venir aquí. Gloria al Señor. Gracias. Me siento muy honrado. Hermanos, vamos a continuar con la palabra que iniciamos hace un par de semanas atrás, hablando de por qué sigo a Jesús. ¿Por qué sigo a Jesús? El domingo pasado hablamos de 3 razones por las que sigo a Jesús. ¿Quién recuerda alguna de esas razones? 3 razones por las que sigo a Jesús el domingo pasado. ¿Quién recuerda? Porque Él tiene palabras de vida eterna. Una.
porque creo en Jesús, creo en Él, le creo a Él. Y la tercera, está cerca, está caliente, porque Él me ama primero. Ahora, el tema de hoy se parece, pero es diferente. El tema de hoy es 3 razones irrefutables por las que sigo a Jesús. 3 razones irrefutables. Las 3 anteriores, alguien pudiera refutármelas. ¿Por qué? Cualquiera puede dudar de que yo creo en Jesús. Que tú crees en Jesús y tú hiciste esto y esto y esto y tú te comportas así a veces y esto. Pues tú no crees en Jesús. Hasta yo mismo me he cuestionado a veces. Digo, y es verdad que yo creo en Él. Porque yo lo sigo. Hay veces que estoy siguiendo mis deseos. A veces sigo mi vieja naturaleza. ¿eh? A veces sigo la voz del enemigo. Y usted también. Soy yo como el mal cristiano, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el mal cristiano? Que dijo un sabio, un pensador cristiano, que cuando nos descuidamos espiritualmente, sale lo peor de nosotros. Y nos comparamos con el terreno que tenemos al lado. ¿Oye? Yo digo, yo fallo. Y usted también, como para justificarme. ¿Se da cuenta? Eso es cuando una persona cae en algún problema y todavía no ha llegado al arrepentimiento, quiere justificar su mal con el mal de los otros. Pero todo el mundo lo hace. Así que, pero perdonen esa. Ya me desnudé ahí, ¿verdad? Ya dije, el pastor dice, nosotros lo hacemos, pero es para decir, usted no va a acusar a mí. Mire, pero cualquiera puede dudar también de que Cristo tenga palabras de vida eterna. De hecho, muy pocos son los que creen. Aún en la iglesia. Aún en la iglesia se evidencia que pocos le creen a Cristo realmente por la forma como viven, por las conductas que expresan. ¿Verdad? Si creyéramos fielmente a Jesús, el mundo dijera, esa gente son extrañas, son diferentes. Siguen a Jesús. La palabra cristiano se le puso a los cristianos, a los seguidores de Cristo por primera vez en Antioquía, dice la Biblia, allá en Hechos capítulo 11, verso 24 al 25 por ahí. ¿Y sabe por qué le pusieron cristiano? Porque la gente decía, se parecen a Jesús, se parecen al Cristo, siguen al Cristo. Después de haber sido discipulados por 2 años, Pablo estuvo allí 2 años, creo, con la iglesia enseñándole la palabra. Y la gente comenzó a ver a ellos como seguidores de Cristo. Le llamaron cristianos. Así que cuando tú haces algo incorrecto, algo que no se parece a Cristo, es normal que la gente diga, y será cristiano. O pero para yo ser cristiano como ese. Entonces se guardan ahí, dicen, no, yo no voy para ninguna iglesia porque mira. Pero qué bueno, tenemos el testimonio de Zaqueo en la Biblia. ¿Sabe qué hizo Zaqueo cuando vio gente inapropiada al lado de Jesús? Que se le fue adelante a esa gente. Se subió en un árbol para estar por encima de aquellos, ¿verdad? Para poder él ver a Jesús. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Lo vio a él. Se acercó a él, entró a su casa y moró con él. Así es que no son excusas baratas, César. Y que no, porque la gente que lo rodea a él no son. Pero hay otra cosa que la gente puede dudar y es de que Jesús me ame. Aunque esa es una verdad irrefutable, pero la gente lo puede dudar. ¿Por qué? Le voy a contar algo simplemente. Hace poco, en el hecho fatídico en Haití, mataron al presidente y unos misioneros vienen saliendo de allá. Jóvenes con sus niños, 3 niños. Y no cabían en un solo helicóptero. Y el padre misionero, un joven, algunos 30 años tendrá, mandó a su familia en un helicóptero y él vino en el otro.
él con otros. Él en el que él venía se estrelló y murió un misionero joven. Y usted dirá, pero y no entiendo por qué le estaba sirviendo al Señor. ¿Y cómo el Señor permite que se caiga ese avión para que muera? ¿Verdad? Usted sabe mucha gente por ahí que dice que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque ve el mal que está ocurriendo y piensa que Dios es responsable del mal que ocurre. Así que algunos pueden dudar del amor de Dios por mí. Pero yo voy a hablar hoy de 3 razones que son irrefutables. ¿Sabe qué significa irrefutable? Que no hay cómo, no hay ninguna evidencia que se pueda traer para decir que lo que se está afirmando es verdad. ¿Oyó? Yo voy a hablar de 3 de esas razones. Así es que le pido que me acompañe. Vamos a iniciar con la primera razón. ¿Sabe usted cuál es la primera razón? La primera es que Jesús murió por mí. ¿Cómo es? Esa es una razón irrefutable. Nadie puede negar que Jesús murió. Tiene muchos enemigos. Jesús tiene muchos enemigos. Desde antes de venir al mundo ya tenía enemigos. Toda la historia de la cristiandad ha sido bombardeada por fuertes enemigos. Y ninguno puede decir que Jesucristo no existió. ¿Qué le parece? Ninguno puede hacerlo. Nosotros tenemos el testimonio de la palabra de Dios y eso es suficiente. En Romanos capítulo 6, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a andar las escrituras, porque ella es nuestra autoridad. Nosotros confiamos completamente en la palabra que ha sido dada por medio de profetas y apóstoles al hombre y a la mujer de Dios. Dice el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bendito sea Dios para siempre. Dice Pablo, fuimos sepultados con Él. El verdadero bautismo del creyente no es el que hace sumergiéndose en agua. No. ¿Sabe cuál es el verdadero bautismo? El verdadero bautismo es el que ha sido sumergido en la muerte de Cristo. Bautismo significa inmersión, sumergir a alguien por completo. Por eso no creemos en el bautismo echando un chin de agüita. No importa que le llamen bendita, eso no tiene importancia. No importa un chin de... No, eso no sirve para nada. El bautismo significa inmersión, sumergido. Y eso ocurrió en la muerte de Cristo. Cristo nos sumergió en su muerte. Porque Él murió nuestra muerte. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, el verso 3 al 9, dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles,
porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo enseñó eso y dice, eso fue lo primero que enseñé, porque el evangelio está fundamentado en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque sin este hecho no habría evangelio, no valdría la pena. Lucas, que se le considera el autor histórico en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente, desde el verso 1 al verso 3 del libro de los Hechos. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó con muchas pruebas irrefutables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La Biblia habla muy claro de la muerte de Cristo. Y nosotros nos apoyamos en las Escrituras. No necesitamos ninguna otra evidencia para creer que Cristo murió, para creer que Él es un personaje de la historia. Pero también tenemos el testimonio de la historia. Y observe esto. Fíjese, por ejemplo, voy a citarles algunos personajes históricos, algunos historiadores que hablaron de Jesús, de su existencia. El primero que voy a citar es a Flavio Josefo, historiador judío del siglo I. Este hombre era judío, era un judío cristiano, un judío romano, perdón. Este hombre estaba vinculado a los romanos por su ascendencia. Era de padre judío y de madre griega. Ahora, este hombre, ¿cuál es la importancia de su testimonio? Bueno, que es el historiador más próximo al tiempo de la vida de Jesús, que registra alguna enseñanza acerca de él. No porque él tuviese interés en Cristo, él no tenía ningún interés en Cristo. Simplemente él cita un poco de los movimientos que se estaban dando en ese momento, de las revueltas que habían y de toda la persecución que había contra estos que eran seguidores de un tal Cristo, decía él. De uno que dicen que es el Mesías. Porque él no lo creyó, él no lo aceptó tampoco. Él como judío no lo aceptó tampoco a Jesús. Entonces el testimonio de ese hombre tiene un gran valor histórico, porque él estaba allí en el mismo siglo primero, en el siglo en el que Cristo murió. Pero también tenemos a Plinio, un gobernador romano. Plinio envió una carta al emperador Trajano, en la que le hablaba de las situaciones que se estaban dando con los seguidores de Cristo, con los cristianos. Él juzgó a muchos de ellos, él condenó a muchos de ellos. Y él estaba en un momento reflexionando y diciendo, lo que me llama la atención de esta gente es que de los que lo acusan no hay una prueba, no hay ninguna evidencia. Y ellos asumen castigos, asumen prisiones sin mostrar odio, sin buscar venganza contra sus perseguidores. Dice, no tenemos realmente dice, la evidencia que hay contra ellos, dice, cuando se le ha investigado, lo que se dice es que en su culto oran por las personas, prometen no hacer maldad, no cometer asesinatos, no cometer hurtos. Son unas personas que procuran el bien. Y esa carta está ahí como testimonio para la historia de que los cristianos estaban ya en ese tiempo, siglo II, después de Cristo. Pero otro es un historiador romano, también totalmente ateo, incrédulo, un pagano llamado Tácito, historiador del siglo I y II. Tácito se refiere a la muerte de Cristo y dice claro, dice, quien murió bajo el mando de Poncio Pilato. O sea, Tácito dice incluso cuál fue el gobernador que se encargó de ejecutar a Jesús.
Él sin saberlo estaba atestiguando para la historia la vida, la existencia real de Jesucristo. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque mucha gente dice que la fe es una ilusión, que es algo sin sentido. Creemos en Jesús. Jesús es un personaje de la historia. Él incluso marcó la historia, la dividió en dos. A partir de Cristo y antes de Cristo. Aún los que lo niegan hoy están viviendo en la era cristiana. La referencia que hay en todos los registros es después de Cristo. Estamos en el año 2021, después de Cristo. Antes de eso hubo muchos miles de años más, pero para la historia parece como que el valor está a partir de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Pero observe algo más. Está también el testimonio de un historiador de este tiempo llamado Byron McCain, de la Universidad Atlántica de Florida. Este hombre dice algo que me parece interesante. Oiga, él está aportando argumentos para señalar que es imposible que Jesús no existiera. Oiga, él dice, tanto el bautismo como la crucifixión son historias que los primeros cristianos difícilmente habrían inventado. Oiga, ¿por qué? Ya que ninguna de las dos historias apoyarían sus intereses de ningún modo. Dice, el bautismo muestra a Jesús como un discípulo de Juan el Bautista. ¿Oyó? Por tanto, inferior a él. El discípulo es menor que su maestro. Entonces dice, ellos presentaron a Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Entonces es una historia un poco, ¿verdad?, que lo pondría a él por debajo de Juan. Y el segundo hecho es, dice él, la historia de la crucifixión, pues era un castigo humillante reservado a los delincuentes. ¿Oyó? O sea, el testimonio cristiano, el testimonio porque algunos quieren negar la veracidad del testimonio de los evangelios y decir que Jesús no es el Cristo, no es el Mesías, no es ni siquiera un personaje que se pueda probar. Algunos niegan la existencia de Jesús. Y él dice, esta gente no se habrían inventado estas historias porque denigran a su líder. Una lo pone como alumno de Juan, ¿verdad? Seguidor, un discípulo de Juan, fue bautizado por él. Y otra lo pone crucificado, que era la forma más horrenda de muerte y estaba reservada para los más viles delincuentes. O sea, ¿quién quiere denigrar a Cristo? ¿Quién de nosotros va a decir algo contra Cristo mintiendo que lo denigre? Nosotros aceptamos la muerte de Cristo como su calvario, su sufrimiento para pagar las maldades nuestras, no las suyas. Y aceptamos que Jesús se bautiza porque dice la Biblia que Él vino a someterse a todo lo que estaba establecido por el Padre Celestial. Y el Padre ha establecido el bautismo de Juan. Entonces Jesús se sometió al Padre. Pero algo más, con esto termino con los testimonios, es el testimonio de la Enciclopedia Británica. Oiga, esta enciclopedia es considerada la más prestigiosa, la más confiable, la más completa y la más antigua de las enciclopedias en inglés. Pero esa enciclopedia reúne el mérito de tener entre sus escritores a 110 premios Nobel. ¿Sabe lo que es? 110 mentes brillantes, gente muy confiable, escriben aquí. Y más de 5 presidentes norteamericanos. Ahora, ¿cuál es el valor de esto? Que la Enciclopedia Británica usa más de 20,000 palabras para referirse a Jesús, el Cristo. Ellos, cuando hablan de Jesús, usan más palabras que las que han usado para referirse a Aristóteles, a Cicerón, a Alejandro el Grande, a Julio César, a Napoleón Bonaparte o a cualquier otro de esos que la gente tiene como grandes de la historia.
la Enciclopedia Británica, el instrumento, digamos, de conocimiento más acreditado en el mundo, usa más de 20,000 palabras para referirse a Jesús. Jesús es un personaje de la historia. No nos cabe ni la menor duda de esto. Ahora bien, ¿cuál es el valor de la muerte de Cristo? Él es real. Él murió realmente. Pero ¿cuál es el valor de su muerte? ¿Sabe cuál es el valor de la muerte de Jesús para mí? Jesús sepultó mi cuerpo de pecado y mi pecado en su muerte. Eso es lo más grande que él hizo por mí. Él sepultó mi cuerpo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 6 en adelante, cuando dice, fuimos sepultados con él en el bautismo. Y dice en Gálatas 3:13 que eso de él poner su cuerpo en la cruz, en un madero, como se refiere el Señor allá en Deuteronomio, dice el Señor, maldito el que sea colgado en un madero. Él fue puesto en un madero, ¿sabe para qué? Para llevar allí toda la maldición que mi pecado había producido. Para llevar allí todas las consecuencias. Él sufrió toda mi maldad allí. Él padeció por mí. Él murió. Él murió. Él crucificó mi naturaleza humana de pecado en su cruz. Él clavó en su horrenda cruz el acta contentiva de todos los pecados de los que se me acusaba. Oiga, él pagó allí, dice, pagó por ellos y se lo declaró no solamente al Señor Dios Todopoderoso, se lo declaró también a las potestades enemigas. Dice, las humilló. Colosenses 2:13 al 15. Oiga lo que dice Colosenses 2:13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús hizo esto por mí. Por eso creo en él. Bendito sea el Señor para siempre. Jesús me libró de morir sin esperanza. Óigame lo que le voy a decir. Óigame, todos vamos a morir. Pero la muerte más fea es la muerte que se muere sin esperanza. La muerte más desoladora. El que se muere, que no sabe qué va a pasar con él. Y ahora me estoy muriendo. Mucha gente muy valiente que a la hora de la muerte tiene pánico. No sabe qué va a pasar. Voy a morir. Me estoy muriendo. ¿Y hacia dónde voy? Es verdad que hay un castigo. Es verdad que hay una gloria. No tiene seguridad de nada. Óigame, la Biblia llama a la resurrección la bendita esperanza. ¿Sabe por qué? Porque esa es la más gloriosa esperanza que tiene uno. Voy a resucitar de entre los muertos. Y resucitaré con él. Pero el que no tiene esta esperanza está frito. No importa cuánto gozo y alegría le sume a su vida ahora. De que, pero cuando te moriste sin esperanza. Una muerte sin esperanza. Dice la Biblia que el hombre nació condenado por el pecado. Condenado eternamente. Y Cristo da su vida para librar al hombre. Oiga. Él me libró de morir condenado. Él murió mi triste muerte. Wow. La muerte más triste, la de un condenado allí por los romanos. Vil delincuente, acusado de todo. Llevado a la muerte más horrenda. La muerte más triste. Los cadáveres eran dejados allí, mire. Eran dejados allí a que se pudrieran. En Jerusalén no podían hacerlo porque ellos tenían el asunto del sábado y decían en día de reposo no puede haber ningún cuerpo muerto sin sepultura. Pero en las demás ciudades se dejaban los cadáveres ahí. ¿Usted se acuerda? Fue Andy que predicó aquí de un tiempo en el que los gabaonitas, creo que fue, que reclamaron venganza y le dieron a los hijos de los descendientes de Saúl, ¿verdad? Y los condenaron a estar colgados, ¿verdad?
allí los cuerpos muertos, allí hasta que se pudrieran ahí. Y estaba, ¿cómo se llama? Rispa, una concubina de Saúl, que fue y se puso a vigilar para que las aves no se coman los cuerpos. Y les espantaba. Y cuando David oyó eso, tuvo misericordia y mandó a enterrar los cuerpos. Esa era una muerte fea, denigrante. Cristo me libró. Él murió mi triste muerte. ¿Pero sabe para qué? No fue solo para morir mi triste muerte. Es para darme ahora una muerte en victoria. Bendito sea Dios. Oiga lo que dice 1 Corintios 15, 54. Oiga lo que dice esta palabra bendita. Dice, y cuando, bendito sea el Señor. 1 Corintios 15, 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos morir en victoria. Hemos visto cristianos morir sonriendo. Dramático. Una persona muerta riéndose. ¿Pero qué pasó ahí? Parece que le pasó como a Esteban, el primer mártir cristiano, que mientras lo apedreaban, el Señor se manifestó a él y él vio al Señor. Vio al amado Señor y dice que su rostro resplandecía, el de Esteban, como un ángel. ¿Sabe lo que es decir? Un hombre que está siendo apedreado después de haber sido azotado, y está allí en esa agonía de muerte. Sin embargo, dice que los que estaban allí lo vieron, dice su rostro resplandecía como el de un ángel. Esa es la muerte que recibe el hombre y la mujer que cree en Cristo Jesús. Esa es la primera razón por la que yo creo en Jesús. Razón irrefutable. Él murió mi muerte. Él murió por mí. El Señor lo llevó a la cruz para pagar mis pecados. Pero la segunda razón es porque Jesús resucitó por mí. Si Jesús se queda muerto, hermanos, no vale la pena su muerte. En 1 Corintios 15, versos 12 al 23, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Si Cristo se quedó muerto, bueno, uno más de los tantos salvadores que han querido venir al mundo. Pero mire lo que dice la palabra. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si Cristo, si aún, dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Esto es lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bendito sea Dios para siempre. Él resucitó primero para dar plena seguridad de que todas sus palabras, de que todas sus promesas son sí
en el sí y en el amén. Cristo resucitó. Es la primicia de nuestra resurrección. Él es el primero de nosotros en resucitar. Ya resucitamos con Él. Bendito sea Dios para siempre. En Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo habla otra vez de este valor de la resurrección para nosotros. Dice en el verso 22 lo siguiente. Bendecimos al Señor. Gloria al Señor. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, esto es a Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bendito sea Dios para siempre. Usted sabía que si Cristo no hubiese resucitado, nuestros pecados aún no hubiesen sido pagados. ¿Sabía eso? Si Cristo no resucita, era señal de que todavía Él estaba pagando los pecados. ¿Y la salvación para cuándo? Él resucitó. Evidencia de que su sacrificio fue acepto y llenó plenamente toda la justicia que Dios requería. Cristo muere para poder satisfacer la justicia que Dios había expresado. El hombre violentó las leyes eternas de Dios y tenía consecuencias eternas. Ahora los méritos del hombre no alcanzaban para saldar la deuda. Porque para saldar la deuda había que vivir una vida limpia, pura y sin pecado. Y morir como ofrenda preciosa, agradable a Dios. Para pagar esos pecados. Solo Cristo reúne tal condición. Solo Cristo, Él es el Salvador. Así es que Cristo muere, pero resucita para nuestra gloria. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Él pagó mis pecados y por eso resucitó. Y ahora yo tengo certeza, seguridad de que también voy a resucitar. Con la resurrección de Cristo resucitó mi vida. Wow, ¿sabes lo que es? Mi vida estaba muerta en el pecado. Adán cayó en pecado y murió. Dios le dijo, el día que desobedezcas morirás. Esa muerte llegó de manera espiritual. Y luego esa muerte sería también física. Mira, ahí mismo temprano, Caín mató a Abel. El primer asesinato. La gente dice, pero Adán no se murió. Sí se murió espiritualmente. Porque la muerte significa separación. Y Adán fue separado de Dios. Murió. Pero no solamente que Dios lo haya echado de su presencia. No, es que desde que Adán pecó, ya vio a Dios como un peligro para él. Como un enemigo. Y dice él que tuvo miedo, oyó la voz de Dios, tuvo miedo y se escondió. Comenzó a huir de Dios. Observe lo que hace el pecado. El pecado te pone a huir de Dios y a correr detrás de Satanás. ¿Cómo es? Sí. A seguir la voz de Satanás y a desoír la voz de Dios. Eso hace el pecado. Entonces se escondió. ¿Por qué? Porque ya espiritualmente él no podía discernir toda la bondad de Dios. Así sigue el hombre hoy. No puede discernir lo bueno que es Dios. No puede apreciar lo santo que es Dios. No puede darse cuenta de que todo lo que Dios ha hecho por el hombre es amarlo, mostrarle su amor y su misericordia. Porque cuando Adán pecó, Dios no maldijo a Adán. Ahora Dios maldijo a Caín. Adán no fue maldito. Dios dice, maldita será la tierra por tu causa en el caso de Adán. Pero cuando Caín pecó, dijo, maldito eres tú de la tierra. Eres un producto de la tierra maldito, dijo Dios. Y oiga lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Dice que al que Dios bendice, será bendito.
Pero al que Dios maldijo, será maldito. ¿Sabe por qué Dios no maldijo a Adán? Porque si lo hubiese maldito en ese momento, nunca más, ni Dios podía bendecirlo. Caín y su descendencia son malditos. Hay gente maldita en la tierra, descendiente de Caín. ¿Sabía usted eso? Pero hay benditos de Dios. Hay benditos de Dios. La iglesia es bendita de Dios. Alabamos al Señor. Bendecimos su santo nombre. Bendito sea Dios para siempre. Oiga, en Colosenses 3, 1 al 4, oiga lo que dice la palabra del Señor. El valor de esa resurrección de Cristo por mí. Él resucitó para mi justificación, dice el apóstol Pablo. Jesús resucitó para mi justificación. Alabado sea su nombre. Y dice Colosenses, versículo 1 al 4, dice. Oiga, Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Alabado sea su nombre. Oiga, no solo que Él resucitó por mí, es que Él resucitó para mí. Es que Él me dio vida en su resurrección. Y la vida que me dio la guardó consigo. Hay seguridad. Hay paz. Lo que Cristo hizo por mí es completamente seguro. No solo sepultó mis pecados y mi vieja humanidad en su muerte, sino que guardó mi nueva vida en su vida para darme total seguridad. Alabado sea su nombre. Satanás no puede quitarme la seguridad que Jesús me dio. Tampoco pueden los legalistas que quieren decir que mi seguridad depende de mis obras y de mis actos. Están equivocados. Jesús guardó mi vida en su vida para siempre. La vida, la seguridad que Cristo da, su resurrección es por mí. Su resurrección es por ti. Bendito sea Dios. Oiga, la tercera razón. Son tres razones, ¿verdad? La tercera razón irrefutable por la que sigo a Jesús. ¿Cuál es la primera? A ver, ¿cómo está esta gente? Porque murió por mí. Murió mi muerte. Aleluya. Hay un salsero por ahí que dice, ¿por qué quieren vivir mi vida si no van a morir mi muerte? Ese es Raulín, el pobre infeliz. Pero Raulín, Jesucristo murió tu muerte, mi hijo, para que tú puedas vivir su vida. Aleluya. Ya Cristo vivió, oiga, ya Cristo murió mi muerte para que yo pueda vivir su vida. Ese es el llamado de Dios a la iglesia. Cristo nos dio vida para que vivamos su vida. Esa vida del viejo hombre ya no tenemos que vivirla. Dice, despójense del viejo hombre con sus hechos, porque es un hombre muerto. Es un cadáver que tenemos pegado al cuerpo todavía, pero que un día muy pronto la gloria del Señor lo quitará de nosotros. Mire, la tercera razón, la segunda razón es porque Él resucitó por mí, ¿verdad? Y la tercera es porque viene por mí. ¡Oh! Él viene por mí. Jesús viene por mí. Óigame, Jesús viene por mí. Oiga lo que dice Jesús en Juan 16, 16. Oiga, Jesús prometió volver. Vuelve a sus discípulos, los que estuvieron con Él. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Hermano, la espera del Señor es un poco, un poquito. Tu vida aquí, si es muy larga, quizás 100 años, pero eso es poquita cosa con la eternidad. Eso dice un poco, un poquito. Porque Él tiene un concepto muy claro de lo que es la eternidad. Ya los que somos eternos no nos estamos preocupados por el tiempo.
Dice, un poquito. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos, se dijeron unos a otros, ¿y qué es esto que nos dices? Nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Alabado sea el Señor. Esa es la promesa que Jesús hizo. Y se las hizo a esos hombres que dejaron todo para seguirlo a Él. Esa promesa la hizo Jesús. Aquel que, mire, ni siquiera los más férreos enemigos del cristianismo pueden decir que Jesús fuera un mentiroso. Ninguno. Todos los contrarios dicen que fue un techado de virtudes, un gran moralista que llegó a superar los conceptos que se tenían del bien y del mal en su tiempo, que llegó a decir que amen a sus enemigos. Oíste que fue dicho por los antiguos, dice, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os hacen mal. Bendito sea Dios para siempre. En Juan 14, 18 al 20 Jesús enfatiza y dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. La iglesia no está huérfana. Los que creemos en Cristo no estamos huérfanos. Y observe esto. Un sacrificio tan grande no se iba a dejar en el aire. Dios sacrificó a su Hijo con la promesa de que lo ganado, lo obtenido, estaría con Cristo en donde Él estuviese. Dice, yo volveré a ustedes, ahí dice en Juan 14, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allí estaremos, donde Él está. Bendito sea el Señor para siempre. Pero mire algo, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a terminar con esto. En Primera de Juan, capítulo 3, Juan dice algo muy interesante, que lo vivimos nosotros a diario. Oiga, del verso 1 al 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Una esto a Colosenses capítulo 3, verso 4. Oiga lo que dice el apóstol Pablo aquí. Ahorita leímos de la seguridad que tenemos en la obra de Cristo. Porque Él no solamente que murió nuestra muerte, sino que nos dio su propia vida. Y la vida que nos dio la guardó en Él. La vida nuestra está guardada en Él. Y dice el apóstol Pablo en el verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Juan dice, amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué significa esto? El mundo puede menospreciar al creyente.
Pero ¿quién es el creyente? ¿Quién es el que ha sido redimido por Cristo? Oigan, ese es uno que tiene tal dignidad que su vida está guardada en Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Tiene tal dignidad que su vida está guardada en Jesucristo. Pero mire lo que dice él, dice, seremos semejantes a él cuando él se manifieste. ¿Quién es el creyente redimido? ¿Quién es el que ha sido salvo por la sangre y el sacrificio de Jesucristo? Uno que dice la palabra que será semejante a Jesús. Semejante. Ahora yo quiero que usted entienda esto. La Biblia habla de que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero alguien decía, Señor, pero llevamos tu imagen en Cristo. Pero ¿y dónde está nuestra semejanza contigo? Porque semejanza habla de naturaleza, habla de una misma esencia, habla de un mismo carácter. La semejanza habla de la santidad plena en nosotros. ¿Dónde está? No se ve eso. Yo le decía ahorita, pueden muchas veces la gente dudar de que yo crea en Cristo por la manera como me conduzco en algunos casos. Mi semejanza con el Señor todavía no se nota, no se puede ver tan claramente. No se puede ver tan claramente en la iglesia. Hay hermanitos que tienen, ¿verdad? Ellos tienen una ventajita. ¿Cuál es la ventajita? Son gente mansa por naturaleza, ¿verdad? Hijo de gente mansa. Yo le hablaba a la hermana Miriam en estos días, Miriam Francisco, que el asunto a veces es genético, ¿verdad? Usted ve hijos de hermanitos, ¿verdad? Que la hermana es mansa y el marido es manso. No mensos, no, mansos. Mire. Y los hijos son remansos. Pero hay otros. Yo le decía a la hermana Miriam, pero hay otros, hermana. ¿Verdad? Que nuestros genes son peligrosos. Y entonces usted quiere que los genes de los hijos, los genes de mis hijos sean igualitos que a los genes de algún hermano aquí que sea manso así como un agua en calma. Yo soy hijo de una señora que parece un volcán. Y mi papá era, entonces yo no puedo ser un hombre de que mansito así, no puedo. Mis genes humanos no me lo permiten. Aún la obra del Espíritu en mi vida tiene que estar siempre debatiéndose con esos genes que en mí salen a hacer la guerra. Pero hay otros que tienen esa facilidad, que son tan mansos, uno dice, wow. Y los hay porque es cuestión genética, fuera de la iglesia, gente que tú dices, wow, qué carácter. Hay moralistas allá afuera que tienen un carácter más íntegro que muchos de nosotros. Ahora el mundo no puede ver la semejanza de Dios en nosotros. ¿Por qué? Dice el apóstol. Porque no conoce a Dios. Ellos no saben que hay una obra de Dios en nosotros, en nuestro espíritu. Y que esa obra se manifiesta en nuestra preferencia por las cosas de Dios. Ellos no saben que nuestra naturaleza humana todavía está en nosotros y que es un cuerpo muerto porque es un cuerpo de pecado. Significa que ese cuerpo me va a querer arrastrar al pecado siempre. Y que yo tengo que ponerle un stop. La Biblia me dice a mí, dice, despójate del viejo hombre con sus hechos. Porque la obra espiritual ya la hizo el Señor en mi espíritu. El mundo no me conoce porque no lo conoce a Él. El mundo no puede conocerte porque no lo conoce a Él. ¿Qué significa eso? Eso no significa que tú debas ahora decir, bueno, es que yo tengo una naturaleza humana y ¿qué voy a hacer? Dejar que ella... No. Pero sí significa que cuando la naturaleza humana hace algo incorrecto, tú puedas decir claramente, ese no soy yo. Que tú no te apoyes en esa vieja naturaleza para decir, no, porque todo el mundo lo hace.
No, ese no soy yo. Dice el apóstol Pablo, cuando hago lo que no quiero, ese no soy yo. Porque ya hay en mí un nuevo nacido. Dice que hace y se deleita en las cosas de Dios. Esa es la naturaleza que Dios validará en mí. Esta vieja naturaleza quedará en la tumba, hasta donde fue condenada. Entonces el mundo no nos conoce. El mundo no sabe quiénes somos. Pero cuando Él se manifieste, wow, se manifestará nuestra vida. ¿Sabe qué significa eso? Que tú eres, si has sido redimido por Cristo. Que yo soy, si he sido redimido por Cristo, como lo creo. Uno por quien el Rey de Reyes y Señor de Señores viene a este mundo. Viene por mí. Viene por mí. Y no solamente eso. Yo estoy contenido en Él. Mi vida está en Él. Cuando Él se manifieste, se manifestará quién soy yo. ¿Quién es aquel que ha creído en Cristo? Se manifestará. Dice, nos manifestaremos con Él en su gloria, con su misma semejanza, con su mismo esplendor, con su mismo poder. Dice Efesios capítulo 3, del 18 en adelante, dice que recibiremos el mismo cuerpo de gloria que Jesucristo. Ese somos. Ese somos en el nombre del Señor. 3 razones por las que creo en Cristo y son razones irrefutables. Porque Él murió, nadie puede negarlo. La tumba está vacía. Él murió, es un personaje de la historia, no puede ser negado. Afirmado hasta por los opositores de Él. Porque Él resucitó, nadie puede negarlo. La tumba ni siquiera puede certificarse. ¿Sabe por qué? Porque hay una cuestión en esto. Hay gente que quiere insistir y en dar y en mostrar cosas que Dios ha ocultado. Dios ocultó la fecha de nacimiento de Cristo. Dios ocultó hasta el sepulcro de Cristo. Hay una iglesia por allá en el oriente que se llama la iglesia del Santo Sepulcro. Pero ningún arqueólogo serio ha podido certificar que esa es la tumba en la que Cristo murió, en la que lo enterraron. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo algo claro. Bienaventurados aquellos que crean sin ver. Lo que la iglesia está llamada a creer, lo que el hombre está llamado a creer es el testimonio de las Sagradas Escrituras. No lo que diga el hombre. El hombre puede equivocarse, pero la palabra de Dios nunca se equivoca. Cristo murió por nosotros, una razón irrefutable. Resucitó por nosotros y viene por nosotros. No hay manera de que esto no pueda ocurrir. No hay manera. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Amigos que nos ven por las redes, estas son 3 razones irrefutables. No hay una sola evidencia que pueda negarlas firmemente. No la hay. No hay una sola razón que pueda realmente argumentar contra lo que se ha planteado en la Escritura sobre Jesús. Él es nuestra realidad. Y Cristo viene. Y lo atestiguan todo el cumplimiento de las profecías que Cristo dio. Hay una extraordinaria de esas profecías que habla, mira, de que para el último tiempo el anticristo se sentará y va a profanar el templo judío. Cuando Cristo dijo eso, prometió que el templo sería destruido. 70 años más tarde, en el año 70, la palabra de Jesús se cumplió. El templo fue destruido. Y hasta el sol de hoy, el templo no había sido construido. Pero el templo judío está, en pocos meses seguramente oiremos la inauguración. Lo están construyendo. Con tal celeridad, con tal prisa. ¿Sabe cuál es la prisa tan grande que han tenido? Que han tenido que construir el templo debajo de la tierra. Porque sobre la tierra, donde iba el lugar del templo, los árabes construyeron una mezquita. Y si destruían esa mezquita, se iba a armar la tercera guerra mundial. Pero hay prisa. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios envía su palabra y la apresura a su cumplimiento. Allí está cumpliéndose la palabra. El templo
el cuarto templo judío. El templo judío se está construyendo. ¿Y qué pasará con ese templo? Allí se cumplirá una de las últimas profecías dadas por Cristo para su retorno. El anticristo sentará allí. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Jesús está a las puertas. Pero Él viene por los que creen. ¿Tú crees? Cierra tus ojos. ¿Tú crees? Si hay alguno aquí que aún no ha creído, que aún no ha expresado su fe en Cristo, tiene una oportunidad. Puede ahora. Levanta tu mano y decir, yo quiero a Jesús. Yo quiero a Jesús. Yo creo en Él. Hay razones irrefutables por las que yo creo en Él. Yo creo en Él porque murió por mí. Yo creo en Él porque resucitó por mí. Y yo creo en Él porque viene por mí. Viene. Voy a orar por los amigos que tienen sus manos levantadas allá en sus hogares y por los que aquí lo han hecho. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por las personas que en este momento, Señor, la palabra ha tocado sus corazones. Dios, la palabra se ha conectado con tu espíritu en su vida, Dios, y ha producido la fe para creer y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias por los que han levantado sus manos. Gracias por los que han abierto su corazón para ti. Señor, y ahora que se cumple en ellos la palabra que tú empeñaste en Apocalipsis 3:20. Dios, ven Jesús y cena con ellos. Establece intimidad con ellos. Muéstrale tu amor, muéstrale tu gracia, muéstrale, Señor, que todo lo que hiciste lo hiciste por tu amor por ellos. Un amor tan grande. Un amor que nos ha hecho hijos de Dios. Un amor que nos ha perdonado por la eternidad. Un amor que ha guardado nuestras vidas por la eternidad. Un amor que nos ha dado la misma naturaleza del Hijo de Dios. Ahora seremos, cuando Él se manifieste, semejantes a su gloria. Gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Pueden sentarse un momentito y vamos a